Este es el tercer video de la restauración de esta Montero 2003, donde vamos a ver dos pequeños detalles. Uno es las placas que se cayeron, entonces vamos a ver cómo limpiar y cómo pegar. Hola, bienvenido al canal Montaro, hazlo tú mismo. Si es la primera vez que lo visitas, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Es un video rápido y sencillo. Vamos a pegar estos emblemas, son los laterales, y vamos a arreglar la consola que ya está media rota. Entonces es muy rápido y pues parte de esta serie de videos que estoy haciendo de restauración de esta Montero para que no se nos caiga, y porque ya tiene muchas cositas, entonces para levantarla. Podemos ver cómo se nos cayó esta, y la del otro lado se cayó y se perdió. Esta todavía la alcancé a recuperar. Mandé pedir la otra. Lo que hay que hacer aquí, si vemos, tiene aquí mucho pegamento, o no sé qué sea. Venía con cinta, estos los pegan con cinta, es un adhesivo de doble adherencia. Pero como es muy irregular y para que quede más firme, lo que voy a poner es poliuretano. Es un pegamento sellador con el que usan, por ejemplo, los limpiabrisas van pegados con esta poliuretano. Esto es porque tiene una base muy irregular y quiero que quede más firme. Para remover esto, voy a usar una pistola de calor. Voy a ayudarme con una pistola de calor y ir removiendo poco a poco, tratando de usar alcohol isopropílico y si no, saber qué más invento. Bueno, vamos a empezar tratando de limpiar bien. Una vez que ya lo tenemos limpio, hay que empezar a aplicar calor poco a poco. No hay que aplicar mucho calor porque si no podemos dañar la pintura. Ya cuando se empiece a aguadar, empezamos a remover. Yo estoy usando aquí una tarjeta para no rayar la pintura. Y también ir limpiando poco a poco con alcohol, hasta que tengamos una superficie decentemente limpia y pareja donde nos pueda agarrar mejor nuestra Sikaflex. El Sikaflex es un poliuretano. Se usa para, como ya comenté, para pegar parabrisas. Entonces es bastante resistente. Vamos a poner bien. Yo aquí estoy poniendo bien en lo que son en las orillas aquí. Y voy a poner un poco alrededor. No hay que excederse mucho porque si no se sale y se pega la pintura. Si se nos llega a salir a pegar la pintura, hay que limpiar bien antes de que se seque, porque si no, sí es bastante difícil de quitar. No, sí agarra muy bien sobre la pintura, por eso se usa para los parabrisas. Y una vez que ya limpiamos y pusimos bien el emblema, ya estamos felices con donde está. Vamos a fijarlo con cinta masking. Esta cinta para enmascarar nos ayuda a retenerlo y no es muy adhesiva tampoco, para que no nos vaya a dañar la pintura. Hay que dejarlo ahí 24 horas para que asegurarnos de que esté bien seco y que no se nos vaya a volver a caer. La próxima reparación es se rompió y ya no gancha, y es problemático, digo, no por sino abres el de acá y se te cae para acá y se te cae todo lo que traías ahí. Entonces yo lo que pensaba hacer era, porque se rompió aquí, quedó una parte, otra acá, o sea, pegarlo ahí con fibra de vidrio o algo, pero buscando una pieza, unos bujes de la suspensión en AliExpress, me encontré que vendían esa pieza. Inclusive venden muchas piezas ahí en AliExpress de este tipo, de las palancas de los asientos y todo. Entonces date una vuelta por AliExpress y busca en monteros o pajeros, que es como se comercializan en Australia, bueno, en Asia en sí. Y se supone que nomás va a ser unos tornillos. Se supone que es a la medida. Vamos a ver ahorita si son iguales. Sí, son iguales, idénticos. Entonces, una reparación muy sencilla de hacer y muy útil, muy útil. Y ahí quedó.
Muy bien. Pues bueno, ya viste. AliExpress, no te cabes. Bueno, dos cositas. Pegamos emblemas y la consola. Ahí vamos a ir haciendo videos chiquitos poco a poco. Y si te gustó el video, dale un like, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos de esta serie.